Bueno, arratsaldeon, gaur Gazte Abertzaleak Elkartasuna Fundazioak eta EFAIK, European Free Alliance Gazteak, antolatzen dugun demokrazia auzipean hitzaldi honetara. Berez hitzaldia erderaz izango da, baina Euskal Herrian gaudela eta batzuk kanpotikan etorri zaretela entzun dezazuten gure hizkuntza. Como decía en castellano, arratsaldeon y bienvenidos a esta conferencia, a este coloquio que estamos organizando entre Gazte Abertzaleak, la Fundación Elkartasuna y la European Free Alliance Youth. La conferencia en sí será en castellano, aunque alguna palabra obviamente diremos en euskera para que los que venís de fuera pues también escuchéis nuestra lengua. Y nos vamos a centrar en esta charla, en este coloquio que titulamos Democracia a juicio. Siguiendo con los apuntes logísticos, deciros que el formato se va a grabar, más adelante estará tanto en las redes sociales de la Fundación como en la web y podremos llegar de esta manera a otro público. Y no vamos a estar aquí más de las 7 de la tarde porque hace muy buen ambiente fuera y además aquí hace mucho calor, así que tranquilos que no nos vamos a alargar. Les voy a presentar a los dos ponentes. Por un lado tenemos a Silvio Falcón, él es politólogo, es catalán, aunque también de origen gallego, así que él tiene esa dupla. Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y allí imparte clases de sistema político español. Fue asesor en el Parlamento Europeo y ha trabajado en la Administración de la Generalitat de Cataluña y forma parte de diferentes colectivos de politólogos como Finestra de Oportunidad y además es miembro de la Junta del Centro del CIEMEN. Buena tarde. Buena tarde. Y Ivonne Meñica, que los de aquí lo habréis conocido porque estos días, como comentábamos, lo hemos visto más en medios. Ivonne izan da hamaika hamahiru makroepaiketako auziperatu bat, bera herrirako kidea da, eta 13 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen zioten berari Audientzia Nazionalak. Bera talde terroristako kide izatea eta terrorismo goratzea leporatuta zegoen, eta nahiko isun garrantzitsua ere eskatzen zizuten. Bera atxilotu zuten 2013an, beraz prozesua nahiko luzea izan da, eta geroztik prozesu luzea izan du. Halaber eta guztiok dakigun bezala, zorionez aurreko astelenean beste parteekin adostasuna lortu zuten bizitzari garrantzia ematea eta geroztik dakigu, naiz eta sententzia oraindik itxaroin, ez dela berriro kartzelan sartuko. Beraz, arratsaldeon eta zorionak alde horretatik. Pues como decía, Ivonne fue detenido en 2013, por eso es un proceso bastante largo del proceso del macrojuicio 11-13. Han sido diferentes células, por así decirlo, diferentes ámbitos que se han juntado en un mismo macro sumario, pero el suyo es el más largo, desde 2013. Y así, para los que sois de fuera, 47 personas han estado en este sumario. Tras su detención, como digo, en septiembre de 2013, a él se le solicitaba desde Fiscalía 13 años y 6 meses de prisión, además de una multa bastante importante y la inhabilitación, que es algo clave que luego también trasladaremos. Lo que a él le decía, ¿no? su acusación era que era miembro de un grupo terrorista y además enaltecimiento al terrorismo. Como os decía en castellano, por suerte, el lunes acabó, entre comillas, esta pesadilla. Ellos todavía están esperando la sentencia, pero han llegado a un acuerdo tanto con Fiscalía como con la acusación particular, que eran las asociaciones de víctimas del terrorismo. Y con ello han llegado a penas leves que les dejarán tener una vida, aunque luego también hablaremos un poquito más hasta qué punto, ¿no? En medios estos días, Ivonne, y lo hemos estado comentando desde que llegaran, hablaban de la importancia de la vida, de seguir adelante, de poder tomar decisiones, de poder comprarse una casa, de poder tener una familia, de poder seguir adelante, porque al final ese miedo que han tenido, esa sombra que han pasado durante estos 6 años, pues no es fácil de hacerle frente. Dicho esto, y entrando ya en materia, nos encontramos ante una situación en la que el Estado español está en una grave crisis, tanto estructural, estructural totalmente del régimen del 78, ¿no? Lo vemos en el modelo territorial, también lo vemos en el modelo social y en el represivo del mismo, ¿no? El Estado español está caminando hacia modelos autoritarios de gobernanza donde la democracia, como bien dice el título de esta charla, está en juicio, ¿no? Mientras jueces y fiscales miran para otro lado y usan la vara blanda con políticos corruptos, empresarios, banqueros, que de forma sobradamente probada malversan fondos públicos, hay un montón de personas a las que están utilizando una dureza judicial mayor y totalmente
pues penas parciales, ¿no? Y ahí encontramos pues activistas, artistas, periodistas, tuiteros, sindicalistas. Bueno, al final lo que están intentando es silenciar las críticas a este sistema que, como vemos, va a pique. Así, este septiembre de 2019, en teoría, los partidos políticos del Estado tenían que haber llegado a un acuerdo y formar un gobierno, pero mientras lo que estamos viendo es que están poniendo por delante los intereses partidistas a los de la gente, a lo que la gente les pedía. Y mientras hemos empezado el curso político haciendo cola delante de las puertas de los juzgados. El lunes, Ivonne y las otras 46 personas del macrosumario 11/13 pues acudieron a la Audiencia Nacional, donde, como ya hemos señalado, llegaron a un acuerdo que evitó alargar esta agonía en la que estaban. Luego, el miércoles, tuvimos a los jóvenes de Altsasu, que también fueron, en este caso a Madrid, pero al Tribunal Supremo, a estudiar los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que les impuso a estos 8 jóvenes, como ya sabemos, penas entre 2 y 13 años de prisión. Y pronto, antes del 16 de octubre, que es la fecha en la que habría que prolongar la prisión preventiva tanto de Jordi Sánchez como de Jordi Cuixart, porque ya llevarían 2 años en la cárcel, ¿no? Pues espera que el Tribunal Supremo emita el fallo del juicio del proceso. En esta situación, empezamos con Silvio, ¿cómo se ve esta crisis y sus implicaciones democráticas desde Cataluña? Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer tanto a la Fundación Alkartasuna como al EFAE, como a Gazte, a toda la familia, en este caso de Eusko Alkartasuna y de la ALE, por invitarme a estar hoy aquí. Yo quiero hacer una aproximación un poco, digamos, irme hacia atrás. Estamos en un panorama político muy difícil en el que tanto, por un lado, las libertades civiles como ciudadanos, como individuos, están en amenaza, como decía Itziber, y al mismo tiempo hay una perspectiva territorial. Yo quiero explorar qué ha pasado en el Estado español y por qué hemos llegado a situaciones de represión, ¿vale? Intentaré hacerlo lo más corto posible para acabar después hablando más tarde, me parece, al hilo del juicio en concreto del proceso. Al final lo que ha pasado es que el sistema político español que conocemos a día de hoy, el régimen del 78, carece en este caso de flexibilidad. Lo que ha adolecido durante todos estos años se convirtió en un sistema de intercambio, un sistema de yo te doy apoyo en Madrid y tú me das más competencias, más dinero, más recursos, etc. Y eso ha llegado a un colapso, ¿vale? ¿Por qué ha llegado a un colapso? Probablemente por hartazgo ciudadano, por un lado, pero también en este caso porque se han planteado procesos ciudadanos desde abajo que han puesto esta figura en cuestión, ¿vale? Que han agotado de alguna manera ese modelo, ya no hay nada que nos interese, que nos pueda ofrecer el gobierno del Estado, y a partir de aquí o lo que nos interesa no nos lo pueden ofrecer, o dicen que no lo pueden ofrecer a los pueblos, y a partir de ahí esa confianza se rompe, ese sistema, digamos, de entente que los partidos políticos o algunos partidos políticos de ámbito nacionalista o independentista han practicado, y se acaba por romper ese tipo de relación, ¿vale? Es muy importante, bajo mi punto de vista, considerar esa ruptura hacia buscar algo más como un momento, digamos, fundacional de esta nueva etapa, ¿vale? Pero es que esto viene de más lejos, ¿vale? La Constitución española, que muchas veces, muchos líderes políticos de partidos políticos de ámbito estatal se inflan, ¿no?, a vanagloriar, no cita ni tan solo en términos territoriales, insisto, la lista de autonomías que tiene España, ¿vale? España en lo territorial es simplemente una previsión, ¿vale? No es una definición, no está tasado efectivamente quién tiene derecho ni tan solo a la autonomía, para cuanto hablar de cuestiones más de fondo, sino que solo se prevé el acceso a la autonomía como que dicen en inglés, ¿no?, un trade-off, ¿no?, un pacto para conseguir que la ciudadanía de ciertos lugares, de ciertas naciones históricas o de ciertos pueblos no planteen procesos más ambiciosos. Esto en el 78. Claro, esto en aquel momento probablemente fue suficiente. Fue un parche, fue una manera de narcotizar o aplazar un debate de fondo, que es el debate de la autodeterminación, que después hablaré. Pero también es relevante que en su mismo texto constitucional, lo digo en segunda persona y no es inocente, ellos ponen al mismo lugar, ¿no?, al mismo nivel, en el 78, el cuerpo constituyente, tanto el derecho a la autonomía como el derecho
a la unidad de España, ¿no? Ahora, de la primera cosa que he mencionado, nadie habla, es como una cosa pasada, pero incluso acogiéndonos a las normas, digamos, que tanto nos recuerdan en según qué procesos, esa manera de constituir el Estado español está al mismo nivel jerárquico, ¿vale? ¿Por qué hablo de esto? Porque ahora se ha agotado este sistema, como decía, este acuerdo político-territorial basado en la mutua confianza entre partidos del Estado, preferentemente por cuestiones de muchos años en el gobierno del Partido Socialista, pero también el Partido Popular, que se apoyaba en fuerzas de ámbito catalán y vasco, sobre todo. Eso se ha roto, ¿vale? Y con lo cual, al romperse y agotarse, no hay respuestas legítimas a la ciudadanía. Delante de este momento de ruptura, de falta de confianza, de desafección, podríamos decir, hay alternativas de base. Todos conocéis lo que ha pasado en Cataluña, es donde yo me voy a centrar. Claro, en Cataluña, desde el año sobre todo 2010 en adelante, 2011 con la sentencia del Estatut, se generan movimientos de base social que lo que dicen es esto se ha acabado, no hay posibilidad de ir a buscar con esta misma lógica incrementalista más competencias a Madrid, ¿no? Que el gobierno del Estado nos dé más poderes, sino que hay que votar en un referéndum, legal, no legal, lo que sea, hay que votarlo y hay que decidir el futuro como pueblo de manera conjunta. Claro, esto viene de un agotamiento. Si no se explica este agotamiento, no se puede entender, ¿no? Habéis visto en multitud de medios de comunicación como, sobre todo al principio de esta etapa de la política catalana, se hacía referencia a los planes de Mas, que ahora parece broma, ¿vale? Los planes de Artur Mas, o Convergencia y Unió, que se ha hecho independentista, sin citar efectivamente este proceso de agotamiento paulatino en el cual la manera de hacer política hasta ese momento en lo territorial se agota y se caduca, ¿vale? Entonces, claro, el Estado español podría haber actuado de diferentes maneras, ¿vale? El Estado español decide actuar, en primer lugar, sobre todo como un ejemplo de no dar buenas prácticas, ¿vale? El respeto al derecho de autodeterminación que formalmente había ratificado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1977, antes de la aprobación de la Constitución, reconoce el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación. Está publicado en el BOE, es un contenido obviamente de dominio público, pero que es papel mojado. Obviamente el Estado español nunca ha estado ha garantizado, ha establecido mecanismos de protección jurídica a este derecho de autodeterminación, y eso obviamente es un agravio, ¿no? Pero es que además, no solo eso, es que además no es un ejemplo de buenas prácticas, pero no cumple sus propios compromisos en materia de derecho internacional, pero es que además de eso dibuja un panorama en el cual busca el conflicto con la territorialidad. Y me explico. El caso del Quebec, por ejemplo, es muy interesante, cómo el Estado de Canadá lo que hace es buscar una fórmula extraña a través del Poder Judicial y no a través de la producción de una norma o de una decisión del Ejecutivo para poder dar encaje y legalidad a los referéndums que se hacen en el Quebec, ¿vale? La famosa sentencia del Tribunal Supremo de Canadá que permite, que hace una pregunta extraña, que pone una serie de condiciones. Después es una cuestión más compleja, pero lo que en cualquier caso el Estado español no hace es buscar una vía, ¿vale? Lo contrario, lo que hace es bloquearla, ponerle el punto final a eso, y ese es el primer punto, ¿no? el primer camino que se inicia hacia la represión, ¿vale? En primer lugar, tenemos como experiencia en Cataluña el 9 de noviembre, que ahora aparece el 9 de noviembre de 2014, que se organizó una consulta popular, llamada así por el propio gobierno de la Generalitat, que fue organizada formalmente por la sociedad civil, aunque impulsada, cuando menos nominalmente, por parte del gobierno de la Generalitat. Esa consulta ya fue llevada a los tribunales, ya fueron juzgadas las personas que la promovieron y que hicieron la coordinación logística, e incluso ha habido inhabilitaciones, ¿vale? Inhabilitaciones, la más conocida sin duda es la de Artur Mas, pero también la vicepresidencia de Joana Ortega, etcétera. Es una cuestión que ahora queda como en un segundo plano, porque nos enfrentamos, ¿no? Esto ha sido
increciendo y el Estado también, obviamente, ha aumentado, ¿no?, el volumen de esta represión. Pero no es una anécdota. Así como es importante conocer de dónde veníamos, cómo se agota la etapa anterior, hay una etapa prospectiva, la primera parte del procés, que lo que hace es poner el pie en el agua, a ver si está fría o no. Efectivamente hay como una prueba, el espacio sobre todo de Convergència i Unió y de Convergència específicamente, lo que hace es intentar dar un matiz institucional a estas experiencias transformadoras de base social que intentan buscar la independencia. El Estado, en primer lugar, tolera. Todo el mundo sabe que esos días el gobierno del Estado español no quiso intervenir, no quiso hacer nada contra el 9 de noviembre, o al menos así se ha informado, pero sí que es cierto que al mismo tiempo después reprime, ¿vale? Primero permite, tolera, no obstaculiza, pero luego sí que ha reprimido. En cualquier caso, el 9 de noviembre pues no deja de ser tanto las penas, digamos, no hay penas de cárcel, aunque sí que hay inhabilitaciones, sí que hay multas muy altas, es anecdótico comparado con lo que ahora está pasando. Pero hay otro elemento, ¿no? Esto sigue avanzando, viajamos hacia el 1 de octubre, y antes de entrar en la cuestión del juicio, quiero hablar brevemente del 155. Me parece una cosa muy, muy relevante de todas las que han pasado en estos meses, estos años en Cataluña, que probablemente no ha tenido la prensa necesaria, porque la gente, incluso los medios de comunicación, o no han querido hablar, o es difícil ponerle una fotografía a lo que quiere decir el 155. Y voy a intentar explicarlo. Vamos a ver. En primer lugar, muy bien, 1 de octubre, declaración de independencia, primero suspendida, digamos, el mundo de la política. Pero es muy interesante cómo se llega a la aplicación del 155. Me puedo equivocar, pero creo que es la primera vez que la separación de poderes en el Estado español no solo conlleva la participación de dos poderes, digamos, la no separación de poderes que encontramos en el Estado español, muchas veces deriva de una connivencia entre el Ejecutivo y el Judicial, o básicamente entre estos dos, ¿no? La represión, ¿no? El cuerpo policial con los jueces, instructores de una causa, ¿no? Este tipo de connivencias o de cooperación normalmente va a favor de la represión. Lo que pasó con la aplicación del 155 en Cataluña fue una cooperación perfecta entre tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Con lo cual, en esos días, en cuestión de 4 días, explotó la separación de poderes de manera inapelable en el Estado español. ¿Y por qué lo digo? Un viernes 27 de octubre, el Senado aprueba el 155. El sábado, por orden del Gobierno, Real Decreto en el BOE, destituido todo el Gobierno de la Generalitat, con lo cual ya no tienen protección jurídica, 27, 28, y el día 2 de noviembre, Poder Judicial, son citados estos mismos miembros del Gobierno a declarar ante la Audiencia Nacional. Cuestión de 5 días, de viernes, del 27 de octubre al 2 de noviembre, han pasado de ser miembros electos del Parlamento, algunos de ellos miembros de un gobierno, a no tener protección jurídica y estar citados ante un tribunal enfrentándose a cargos de sedición, de rebelión, penas de hasta 20-25 años, con lo cual ignorar la cooperación de poderes y lo grave que es en un Estado de Derecho es, bueno, cuanto menos ingenuo. Alguien me podría decir, no, bueno, eso es una casualidad, el juez instructor estaba de acuerdo con... Bueno, no sé. Me parece una coordinación perfecta y, en cualquier caso, la separación de poderes que debería proteger, en este caso, incluso al derecho a la autonomía del que hacía antes referencia, o proteger a cargos electos por la ciudadanía, gobiernos producidos de las urnas. No hubo ningún problema en hacer esta sucesión de coordinaciones perfectas que permitía juzgar y, digamos, con las menores garantías. Sí que es cierto que después la causa se elevó al Supremo por otro tipo de intereses, pero en cualquier caso es realmente vergonzoso constatar en solo un movimiento cómo los poderes, la separación de poderes no opera o no operó durante aquellos días de octubre y noviembre del 2017. Pero claro, ¿qué hicieron? ¿Qué aprobaron? ¿Por qué se aprobó el 155? El 155 es una previsión constitucional que no tenía ni
desarrollo legal ni tampoco tenía jurisprudencia. Con lo cual era simplemente lo que pone el propio artículo y no había ningún caso anterior, se aplica directamente y con lo cual cuando tienen que aprobar ese artículo, llevarlo a cabo, no hay una hoja de ruta, no saben cómo hacerlo. Por eso aprueban 20 decretos, el mismo día que se aprueba el 155, el propio Estado español necesita blindarse, entre ellos estos decretos de los que hablamos, de cese del gobierno, etcétera, el PAC del 155 no es solo la aplicación en el Senado, sino que necesita todo un cuerpo jurídico porque no hay. Pero además esta aplicación no da garantías a quien se les ha aplicado. El ejemplo es anecdótico y ya voy acabando. La aplicación del 155 no da garantías a la propia Generalitat de recurrir. Es decir, es un derecho básico, ¿no? De cuando te acusan de algo, tú puedes recurrir. Eso es muy sencillo y una noción muy sencilla. Pues en el caso de la Generalitat, una vez aplicado el 155 y cesado todo su gobierno, se le quitó a su gobierno la capacidad de poder recurrir o poder llevar a vía jurisdiccional esa decisión que era legislativa y que sería más o menos legítima, pero no se podía recurrir. Y por último, ¿por qué el 155 es una medida cuestionable, incluso en clave de normativa española? Es muy sencillo. ¿Qué hizo el 155? Neutralizar la aplicación de una ley orgánica, que es el Estatut de Cataluña. Tutelar el gobierno de una autonomía, bajo una previsión constitucional que dice que Cataluña tiene derecho a la autonomía. Pues, curiosamente, esa ley orgánica aprobada con mayoría absoluta del Congreso es suspendida con la mayoría absoluta del Senado. Una segunda cámara, que todos sabéis que es escogida con mayorías, digamos, no proporcionales, con lo cual estamos viendo cómo todo ese proceso para llevar desde un momento, digamos, de movilización ciudadana a un momento de represión por parte del Estado, incluso en términos más institucionales o de sistema, se realiza atentando contra la separación de poderes y dibujando un escenario en el cual el 155 se fuerza, se hace una versión absolutamente, digamos, por encima y jurídicamente se ata para que ni incluso la Generalitat pueda presentar alegaciones. Es un poco el viaje, he intentado sintetizarlo, de cómo venimos de ese intercambio político de catalanes y vascos, sobre todo con los gobiernos del Estado, a una suspensión de la autonomía que es absolutamente lo contrario. Después de esta situación desde Cataluña, que es bastante detallada, ¿no? de todo el proceso, es cierto que en Euskal Herria podemos decir que igual estamos un poquito más parados estos últimos años. También, bueno, la mayoría conocemos de cerca, pero bueno, también para que los que han venido de fuera puedan situarlo un poquito. Si nos puedes, Ibon, contar un poquito cómo lo ves tú dentro de esta crisis también del régimen, estos pasos que se han dado estos últimos años, ¿cómo lo podrías situar? Lehenengo eta behin, eskerrik asko gonbidapenagatik, placer bat da hemen egotea. Es un placer estar aquí compartiendo con vosotros mesa. Antes les comentaba a las personas organizadoras que seguramente hoy igual no voy a estar muy ágil mentalmente, porque a decir verdad creo que hoy me estoy dando cuenta de lo cansado que estoy. Hoy creo que está ya pasando factura. Uno ya no es tan joven y ya creo que está pasando factura la tensión, los nervios y la intensidad y a día de hoy estoy intentando un poquito más. Bueno, sí es verdad que históricamente encima hemos tenido afinidad, digamos, ¿no? entre diversos pueblos. Bueno, seguramente aquí no sé si hay galegos, pero... Cuenta por ambas. Ties. Pues buena tarde. Y a decir verdad que esa afinidad en diferentes momentos sí es verdad que bueno, esa afinidad ha sido fraternal, ha sido entre pueblos, ha sido entre naciones, entre personas, entre diferentes formas de abordar un problema político, pero que muchas veces igual no hemos tenido igual el momento idóneo o el momento exacto para poder igual buscar estrategias comunes, porque igual las realidades de cada pueblo y de cada dinámica pues igual tampoco han ayudado o no hemos sido capaces o no ha habido igual posibilidades de ello, ¿no? Y tristemente podríamos decir que a día de hoy, en un momento dado donde yo comparto que la crisis a nivel de Estado coge una forma territorial bastante clara 40 años después de
de un supuesto cambio político que no es tal y que al fin y al cabo en el fondo siguen habiendo las mismas problemáticas que existían hace 40 años, pero con un agravante que es que se ha desarrollado durante muchas décadas y aún así todavía a día de hoy a problemas profundos y de ansias de libertad todavía se le sigue sin abordar en términos democráticos con una propuesta sincera y durante décadas, sobre todo lo que hemos visto, lo que hemos padecido es que la fórmula que ha sido más habitual en clave de respuesta pues ha sido o la represión o, como a día de hoy estamos viendo y creo que muy sintéticamente pero muy claramente se ha contado aquí, pues se está planteando, se está proponiendo en clave de judicialización de un problema político o de no voluntad de abordar un problema político de trasfondo en términos democráticos y en términos pues eso, ¿no? de igual a igual, digamos, ¿no? Y tristemente, pues sí es verdad que esa conclusión y esa constatación, pues en Euskal Herria igual la hemos vivido de diferentes formas, pero que hemos llegado al mismo punto, ¿no? Y digo lo de tristemente porque seguramente encontraremos muchos más puntos en común en los cuales de forma positiva nos unen y uno de ellos tristemente pues es que verdaderamente de las diferentes formas que hemos recibido pero que al mismo tiempo hemos llegado a una conclusión en la cual pues el Estado español no tiene ninguna voluntad de abordar ningún tema, ninguna búsqueda de solución a problemas políticos que son evidentes y son palpables que en Euskal Herria, en Galicia y en Cataluña existen de diferente forma o se expresan de diferente forma en diferentes momentos pero que existen y que encima la actitud y por lo menos la postura que plantea siempre es la de seguir avanzando en esa línea y no detenerse para reflexionar y pensar otro tipo de actuación. Y prueba de ello es pues, el momento que cada vez se agrava más y existe o llegamos a una realidad en la cual la involución democrática pues, está llegando a unos términos bastante preocupantes y sobre todo que está cogiendo pues, no solo ya en términos de represión política y demás, sino que también de forma pues mucho más autoritaria, ¿no? Y al mismo tiempo pues esas realidades, esa apuesta por la no solución a problemas políticos de fondo, pues lo que conlleva simplemente es a que no solo ya no abordas el problema radical, sino que al mismo tiempo lo que estás es menguando la realidad democrática de una sociedad, estás conculcando derechos básicos y elementales y de paso pues estás llevando a que a gran parte de la sociedad catalana o vasca pues al fin y al cabo pues tenga un recelo a cualquier tipo de propuesta que se pueda plantear o cualquier tipo de iniciativa que se pueda plantear y sobre todo incluso llega a una especie de desanexión o una especie de distancia entre posiciones o entre pueblos que posiblemente en otros términos igual podríamos encontrar puntos en común, porque también había muchas cosas que seguramente pues tendremos puntos en común. Nosotros y nosotras, claro, estamos bastante condicionados, digamos, ¿no? De cara a entender que esa realidad a qué punto ha llegado, ¿no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, pues como tú comentabas en la introducción, se da el caso en que en el 2019 hemos sido juzgados, porque al fin y al cabo hemos sido condenados, aunque hayamos cogido en términos de acuerdo, pero hemos sido condenados. Hemos sido condenados por ser miembros de ETA cuando ETA ya ha desaparecido, por ejemplo. Y hemos sido detenidos mediante operaciones policiales, lo comentaba antes con el compañero de la Fundación, porque, claro, ellos también lo vivieron, porque justo la sede de Rira estaba debajo de la histórica sede de Euskal Kartasuna, donde hemos estado habitualmente subiendo y bajando para hacer reuniones y demás, y se dio el caso que se abordó pues, a nivel policial, sobre todo por parte de la Guardia Civil, entrando con todo y buscando comandos terroristas donde lo que había era una organización pública, transparente, con un tipo de relaciones con diferentes sensibilidades de la sociedad vasca y con un trabajo y con un discurso y una práctica que estaba compartiéndolo públicamente y de forma notoria sin ningún tipo de problema. Y a partir de ahí, pues seguramente habría diferentes opiniones al respecto sobre la dinámica, sobre la posición, sobre el discurso, sobre el qué hacer, sobre cómo lo planteábamos, pero eso sería parte de un debate social sosegado que cada uno y cada una podría decidir pues qué tipo de adhesión puede plantearlo, pero al mismo tiempo se dio el caso, por ejemplo, cuando se tuvieron en septiembre del 2013,
No fue el caso de la sede de Bilbao, pero sí fue el caso de la sede de Hernani, que era donde estábamos en esos momentos, reunidas pues, miembros y miembros del movimiento de Herrira. Estábamos en una reunión de trabajo y se dio encima algo muy paradigmático, porque cuando justo estábamos haciendo esa reunión, la Guardia Civil abordó y entró a saco con toda su artillería, nunca mejor dicho, contra nosotros. Nosotros estábamos haciendo una reunión pues, de lo más normal, seguramente lo que muchas veces habréis hecho vosotros y vosotras en cualquier tipo de iniciativa política. Nos puso contra la pared con la metralleta y a partir de ahí pues, ya se nos aplicó toda una medida de lógica antiterrorista, digamos, y con todo lo que se conlleva. Pero lo paradigmático, y eso igual lo que menos trasciende, y yo creo que también eso es un elemento para tener en cuenta de lo que estábamos planteando, ¿no? La falta de voluntad de abordar problemas de trasfondo político y la aplicación sistemática de medidas represivas y coercitivas para poder abordar esa solución ese problema, pues también se da en ese momento de forma paradigmática o simbólica, porque se da el caso que justo nosotros en septiembre del 2013 fuimos detenidas y detenidos, si no me equivoco, el 30 de septiembre, o sea, sería dentro de 8 o 9 días, sería el 6º aniversario de nuestra detención, pero lo que verdaderamente igual puede ser un poquito más significativo es cuál era el tema en cuestión de que estábamos trabajando en ese momento, y justo en esa reunión estábamos trabajándolo, porque no sé si hacemos un poquito de memoria, pero si recordamos, en octubre del 2013 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sacó una sentencia contra, o sobre todo poniendo en cuestión las medidas que estaba aplicando el Estado español a personas presas políticas vascas, en ese momento por lo menos, de cara al alargamiento de condena por una lectura jurídica bastante de ingeniería jurídica que estaba planteando, que luego se denominó la doctrina Parot, porque fue a Unai Parot la primera persona que se le aplicó, y a partir de ahí se le fueron aplicando alrededor de otras 60 o 80 personas, y el único objetivo que buscaba con esa aplicación de esa medida era alargar las condenas a personas que ya habían cumplido íntegramente sus condenas bajo la ley orgánica y las leyes penitenciarias del Estado español, pero aún así buscar una ingeniería jurídica para poder alargarlas bastantes años más. Justo se habían hecho diferentes recursos y demás, y se había llegado a las instancias pertinentes, que era el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y en pocas semanas se iba a abordar ese tema y se iba a tomar una decisión. Y el alto tribunal pues iba a tomar una decisión de forma pública, y nosotros en esos momentos estábamos trabajando esa línea de trabajo, es decir, cómo seguíamos con una denuncia de lo que eso significaba, cómo realizábamos una especie de dinámica de sensibilización y socialización hacia el tema en cuestión, y sobre todo entendiendo que en esos momentos lo único que pensábamos y planteamos era que la mejor forma que podría ser para seguir abordando este tema, ya esos 5 o 6 años que se había aplicado, pues seguramente no podrían no se podría volver a sus vidas, pero sí por lo menos que se derogase, que acabase cuanto antes, y sobre todo que se aplicase la ley que en esos momentos pues preveíamos que se iba a dictar, o la sentencia que se iba a dictar, y por lo tanto creíamos que eso podría contribuir a ese momento político que en Euskal Herria se está viviendo en el 2012, 2013 y en adelante. Y justo cuando estábamos abordando ese tema, entra la Guardia Civil. Entra la Guardia Civil con las cuatrilletas y nos detienen con la aplicación de la ley antiterrorista. Entonces, por eso digo que es paradigmático, porque cuando tú estás pensando en cómo abordar desde una perspectiva social, desde una perspectiva de discurso, de práctica, etcétera, etcétera, para intentar sensibilizar a la sociedad vasca de la repercusión que podía tener, y cómo plantear que hiciésemos la medida, no presión, pero sí por lo menos de impulsar una línea que creíamos que la gran mayoría de la sociedad vasca estaba impulsando, cómo la canalizábamos, al mismo tiempo se da el caso en que hay alguien en el Estado español, en algunas instancias que no estaban en esas posiciones, pues que plantea que la única medida que podemos aplicar para que verdaderamente esa denuncia social se neutralice es a través de medidas coercitivas, de detención y de legalización de organismos públicos que estaban trabajando pues una denuncia que es totalmente lícita y que puede estar de acuerdo o no, pero por lo menos está bajo los parámetros democráticos con total derecho a poder ejercerla. Y eso todo tiene un contexto también que creemos que es interesante, porque al mismo tiempo nosotros hemos padecido en el 16 de septiembre del 2019 una realidad
pero que esa realidad también tiene un contexto y tiene, yo estoy de acuerdo también con la necesidad de contextualizar y sobre todo tener un poquito de memoria para poder luego entender cuál es la evolución y a qué se debe toda esa evolución, ¿no? Porque lo que está claro es, y nosotros lo hemos planteado y lo hemos denunciado desde el primer momento, lo que estaba claro es que mediante nuestras detenciones, la nuestra fue la primera, pero no fue la única, porque luego se detuvieron a personas que estaban haciendo asistencia jurídica tanto en las cárceles como en los tribunales, a personas que estaban trabajando la asistencia sanitaria, a personas que estaban trabajando la asistencia afectiva a familiares que tristemente estaban padeciendo y siguen padeciendo a día de hoy la aplicación de medidas excepcionales como es la política de alejamiento y dispersión, y al mismo tiempo necesitan una especie de rebrote de cómo intentar que sea lo más paliativo posible, intentar cómo superar o sanar el sufrimiento añadido que eso les supone. Y todas esas personas que hemos sido detenidas, al fin y al cabo, tenían un fin en sí mismo detrás y un trasfondo que al mismo tiempo refleja a lo que en otros términos y con otras características, pues en el trasfondo podemos buscar elementos en común. Y es que hay una apuesta bien clara, porque esa realidad que se está dando en esos momentos en Euskal Herria, en un contexto abierto de 2012, 2013, 2014, en el cual hay un cambio paradigmático de una realidad que hasta entonces, durante 40, 50, 60 años, se había dado un cambio radical, y ante esa situación se abre una oportunidad para poder abordar problemas políticos enquistados en otros términos. Hay un impulso social, político, institucional para poder abordarlo, cada uno con su posición, y eso es lo que en esos momentos, en diferentes instancias a nivel del Estado, intentan, primero, neutralizar, segundo, criminalizar, y en tercer lugar, pues neutralizar lo máximo posible para que se quede ahí, ¿no? Entonces, ante esa realidad, nosotros somos parte de eso, nos hacen ser parte de ello, y tenemos que convivir con esa realidad hasta el día de hoy, todavía lo que pueda llegar, ¿no? Entonces, nosotros sí en todo momento lo que sí hemos planteado es que el trasfondo social y político que desde el 2012 al 2019 se ha dado, y que desgraciadamente lo que se ha hecho es enfatizar más con el procés y con toda la dinámica catalana, al fin y al cabo lo que queda en evidencia es la falta de voluntad por parte del Estado para abordar temas de calado a nivel político o de otra forma que no sea a través de la represión, y que al mismo tiempo, pues que esas medidas represivas, pues la repercusión social, política e institucional que suponen no solo a las personas que lo padecen directamente, sino a toda una sociedad, porque al fin y al cabo lo que están siendo vulnerados son derechos fundamentales, no solo de las personas que lo padecen en esos momentos directamente, sino de una sociedad entera, ¿no? Entonces, nosotros sí hemos pretendido por lo menos darle énfasis a esas realidades, poner el acento en esos elementos, pensando que así podríamos verdaderamente abordar el tema y abordar la situación en los planteamientos que creemos que gran parte de la mayoría social vasca está, y es en la búsqueda de soluciones y en dejar atrás sufrimientos enquistados que durante años hemos padecido, que a día de hoy algunos todavía están sin resolver, y que existe la necesidad urgente de abordarlos para dar una solución, y eso nos habilite o nos posibilite una realidad social pues diferente a la que hemos vivido durante años, y que esperemos que las siguientes generaciones de vascos y vascas, también de catalanes y catalanas, no tengan que vivirlo, ¿no? Y nosotros apostamos por esa situación, apostamos por esa realidad, y hemos pensado que nuestra contribución también tendría que ir en esa línea, en todos los términos, desde el día que nos detuvieron, digamos, hasta hoy. Y creemos que en esa línea seguramente pues buscaremos bastantes sinergias y bastantes complicidades en la sociedad vasca y en otras sociedades que desgraciadamente también en otros términos, pero también están padeciendo, como se ha explicado aquí. Bueno, es que ricasco, hemos hablado un poquito del contexto en ambos lugares, pero bueno, hablábamos en el título de la misma de la democracia a juicio, ¿no? Vamos a entrar más en los procesos judiciales de ambos casos, ¿no? Tú nos has contado parte de ello, pero bueno, me gustaría que nos contaras un poquito cómo han sido estos años, ya más en la parte judicial, incluso también la personal, ¿no? Pero ya haciendo esa conexión desde que fuisteis detenidos en 2013, en el caso que Nagore acaba de entrar también fue en 2013, sí. Aunque como hemos dicho algunos otros, por ejemplo los abogados fue en 2015, etcétera, sí. Etcétera, cómo han sido estos años para ti, para los compañeros, y bueno, también cómo ha sido el proceso ya dentro de la parte judicial, ¿no? Sí. Y más pues legal en este sentido, sí. ¿No? Antes justo también comentábamos, antes de empezar el coloquio, comentabas, ¿no? Al fin y al cabo, sí es normal que lo que más relevancia adquiere pues son
las medidas más, ¿no? las más importantes y sobre todo las que más repercusión pueden generar tanto a personas como a movimientos o con sensibilidades y demás, porque al fin y al cabo nosotros hemos acudido el lunes a la Audiencia Nacional con 601 años de petición fiscal para 47 personas, 47 ciudadanos y ciudadanas, con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, si es verdad que es normal, y nosotros también hemos hecho énfasis en eso, como es normal, hemos planteado la gravedad de todo lo que esto supone. Pero cuando abordamos una realidad tan compleja, que tiene tantas variables, aristas y diferentes formas de abordarlo y diferentes formas de vivirlo, pues también al fin y al cabo no sé, quedan en un segundo, tercero, cuarto plano muchas cosas, y igual incluso yo diría que como mecanismo de defensa también muchas veces igual incluso uno mismo así no sé si implícitamente o inconscientemente, pero casi también las plantea, ¿no? Y no porque pensamos que eso igual nos debilita como grupo, ni mucho menos, sino porque al mismo cabo igual por lo que plantea, lo que pretende siempre es pues igual que coja más énfasis, igual lo que más relevancia igual puede generar y con lo que más alarma o lo que más sensibilidad puede suponer o generar en la sociedad. Estamos hablando de, claro, lo que comentaba antes, si hace 6 años fuimos detenidos y detenidas en nuestro caso en esa operación policial, pero luego que se dio en otras operaciones, las medidas al fin y al cabo no solo van encaminadas a un juicio o un macrojuicio o un proceso judicial, sino que al mismo tiempo también tienen repercusión en diferentes ámbitos. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo y Nahuel también está, nosotros lo hemos vivido. Parte de las medidas cautelares también tienen su repercusión, como es normal. Ha habido ciertas personas que, por ejemplo, han vivido lo que en Euskal Herria ha sido una constante y también sería analizar, ¿no? Y es la aplicación de la medida de la prisión preventiva. Durante años, la prisión preventiva, la aplicación de la prisión preventiva ha sido una medida bastante constante que se ha utilizado por parte de las instancias judiciales. Hay unos indicios o unos supuestos indicios y ante esos indicios se aplica una operación policial, encima normalmente con un carácter bastante, digamos, militar, de noche, con operaciones de gran dimensión, mediáticamente muy mediatizados, con un discurso bastante bélico, etcétera, etcétera, y eso en primera instancia lo que genera es una detención de ciertas personas, la aplicación de leyes antiterroristas, que eso puede llevar a la aplicación de la incomunicación y por lo tanto estar bajo las manos de diferentes cuerpos policiales durante 3 o 5 días, el riesgo de aplicación de tortura, como se ha dado durante muchos años, y al mismo tiempo que luego el siguiente paso lógico, digamos, que se da es la aplicación de la prisión preventiva, que genera pues eso, que todavía sin haber sido juzgado y demás, pues como es el caso de las personas catalanas, pues todavía a día de hoy, independientemente de si la aplicación de la ley va a determinar qué tipo de castigo o no castigo merecen, es evidente que a nadie le va a quitar ya como castigo añadido a los Jordis, por ejemplo, que van a cumplir a 2 años, o a sus familias, pues todo lo que eso repercute, porque al fin y al cabo eso ya es un castigo que ya existe y que está siendo aplicado, todavía no siendo juzgado desde la instancia judicial, que supuestamente es la pertinente. En el mismo sentido, se lleva a diferentes realidades. Bueno, también está el económico, fianzas millonarias, que al fin y al cabo hay que poner también para poder librar en esos momentos igual pues la aplicación de las medidas preventivas. En nuestro caso, por ejemplo, ha habido 10, 11 personas que han estado en prisión preventiva en su momento cuando fueron detenidas. Igual especial relevancia tienen pues sobre todo las 2 personas que a día de hoy luego van a entrar otra vez en la cárcel, que fueron Arantxa Zulueta y Jon Emparanza, que al mismo tiempo, después de todo eso, encima estuvieron bajo un régimen mucho más rígido porque se aplicó pues una política de aislamiento total durante todo el transcurso de las medidas preventivas que estuvieron padeciendo en prisión. Entonces, esos todos son agravantes que al fin y al cabo que también repercuten y eso al mismo tiempo no aparece en la sentencia, ni ninguna sentencia va a tener no va a tener constancia de eso, ni va a tenerlo en consideración. Pero al mismo tiempo lo que supone es que un castigo añadido se le aplica de forma sistemática por el mero hecho de que se le aplica las medidas de alejamiento, por ejemplo. En el caso de Arantxa, por ejemplo, el aislamiento lo padeció
en Puerto de Santa María, es decir, a 1000 kilómetros de distancia, en una cárcel bastante rígida y con un régimen bastante militar, y eso al mismo tiempo en la aplicación de la condena le va a contar lo mismo, pero en su vida no va a ser lo mismo, es evidente, por ejemplo, ¿no? Y luego, sobre todo, hay otros dos elementos que igual, pues al fin y al cabo igual se destacan menos o tienen menos relevancia, pero que también han sido aplicados en esta causa y que al mismo tiempo también tiene una repercusión que va mucho más allá. Por ejemplo, en el caso de las personas que fueron detenidas, pues acusadas de actuar a las órdenes de ETA a través de su función de abogadas para el control de los presos, sobre todo las personas que ejercían de abogacía o hacían de asistencia judicial en las prisiones y en los tribunales, pues por ejemplo han tenido medidas que les han imposibilitado poder seguir ejerciendo estando en libertad provisional, seguir ejerciendo su labor jurídica hacia sus clientes. Entonces, lo que está conllevando es a que hay unas personas que han sido detenidas bajo una sospecha, en teoría, se les ha aplicado se les ha sumado a un procedimiento judicial, pero esas personas que están colegiadas, supuestamente todavía a día de hoy, con todos sus derechos laborales, civiles y políticos intactos, no pueden ejercer su labor jurídica hacia sus clientes. Por lo tanto, también le está aplicando directamente a sus clientes, le están aplicando diferentes medidas coercitivas y que al fin y al cabo pues le están impidiendo, por ejemplo, poder tener una asistencia jurídica lo más amplia o lo más la mejor posible. Entonces, esas, por ejemplo, las medidas son muchas medidas las cuales no se ven. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Rira, nosotros teníamos la prohibición explícita, otra cosa es si la hemos cumplido, ¿no? Pero la prohibición explícita de no poder organizar y participar en actos relacionados con reivindicaciones propias de los presos políticos vascos. No poder organizar, que es lo que hacíamos cuando nos fue esto, pero tampoco participar. Entonces, un derecho fundamental, ¿no?, civil y político, que es el derecho a poder participar y manifestarte de forma pacífica, democrática, como quieras llamarlo, pero poder manifestarte, estaba siendo vulnerado como medida cautelar para poder estar en libertad provisional. Y 6 años después hemos sido juzgados por ello. Pero todos estos 6 años esa medida ha existido. Y contra nosotros se podía ejercer, por ejemplo, cualquier tipo de medida policial o judicial, etcétera, etcétera, pues por ejemplo, pues de poder decidir que la libertad provisional desaparece y se le aplica otro tipo de presión, o sea, pues de prisión y demás, o que la fianza, etcétera, etcétera. Todo eso, al fin y al cabo, es un engranaje jurídico que lo que está haciendo es coartar a las personas para, lo que comentábamos antes, para no tener derecho a actuar o reivindicar pues reivindicaciones y demandas que creemos que son lícitas y necesarias, no poder organizarse para ello y al mismo tiempo, a día de hoy todavía estando sin demostrar, estando limitados todos nuestros derechos como colectivo y como a nivel personal para poder ejercerlos, aun todavía no teniendo un juicio, sin entrar ya a lo que es el juicio. Pero al mismo tiempo eso es legalmente aplicable y normalizado, diríamos, en el Estado español. A nivel personal, claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? Eso tiene una repercusión muchísimo mayor, porque tú tienes unas limitaciones que son evidentes y tienes, como es normal, un miedo a que esas medidas se te puedan venir en contra y se puedan aplicar otro tipo de medidas que sean mucho más rígidas y que sean mucho peores, es evidente. Y luego, sobre todo, lo que suponen es que a nivel personal estás totalmente condicionado. Yo siempre, y en el vídeo creo también, había una frase de Joseba Sarrionandía, el escritor vasco, que me parecía que describía muy bien, en castellano no sé si tiene la misma fuerza, en euskera sí la tenía, no sé si describía muy bien cuál es la situación. Decía, hay personas que estamos obligadas a vivir entre paréntesis. Y es una paréntesis constante en la cual vives. Dentro de esa paréntesis tienes ciertas posibilidades, las posibilidades te las marcan y te las rigen una instancia judicial, policial, etcétera, etcétera, y tú tienes un campo de juego en el cual tú puedes o crees que puedes decidir las posibilidades que tienes. Y eso te autolimita de una forma bestial. Y al mismo tiempo genera una autolimitación propia también, porque es lo que comentamos antes. Es evidente que la vida es una toma de decisiones constante
Y tú, en esas decisiones, estás ampliamente condicionado. No puedes decidir libremente, porque estás constantemente condicionado por lo que el proceso judicial te va a suponer, que no sabes cuándo va a ser, y luego, sobre todo, ese proceso judicial en qué lugar te va a dejar y en qué situación te va a dejar. Y sobre todo, aquí hay una violencia implícita, y todo esto le repercute a la persona que directamente la está padeciendo, pero a su entorno cercano también. Y encima, el entorno más cercano lo vive a través de ti. No lo vive directamente, lo vive a través de ti. Y eso le pasa a los familiares, sobre todo, y a los amigos, al entorno laboral, etcétera, etcétera. A nivel laboral te condiciona constantemente. A nivel personal, tu proyección de vida está como mucho a medio plazo, pero a largo plazo no realizas ningún tipo de proyecto de vida. Cualquier decisión sabes que va a repercutirte a ti y a todas las personas que a ti te conciernen o que tienen a tu alrededor. Yo le comentaba antes a Itziber, yo me he encontrado ante esa situación, porque al fin y al cabo yo, por ejemplo, a día de hoy tengo un crío de 2 años y medio. Y a mí me tuvieron en 2013 y llega un momento de yo y mi pareja decidimos tener un hijo, pero sabemos también el riesgo que eso supone. ¿Y cómo podemos plantear que tener un hijo es un riesgo? Pero al mismo tiempo tú lo contemplas como un riesgo. ¿Por qué? Porque le va a influir directamente lo que su aite o su aita, ¿no?, va a padecer o va a tener en el momento del juicio. ¿Y eso qué va a suponer? O sea, tenemos que ser conscientes, por ejemplo, y nosotros hemos hecho el relance, y con esto acabo, que yo igual me lío, si no. Nosotros a día de hoy hemos contabilizado que, en su momento, para hacer un trabajo de sensibilización y demás, claro, siendo 47 personas y más o menos en personas que oscilaban en edades entre los 30 a 45 años más o menos, hay un poquito menos y un poquito más, pero bueno, más o menos la mayoría estamos en esa franja de edad, pues claro, en la sociedad en la que vivimos a día de hoy, pues es una edad en la cual pues normalmente se toman decisiones pues, de vivienda, de trabajo, ¿no?, de vida familiar, y eso también ha tenido una repercusión porque se ha llegado el caso donde 38 personas, 38 críos y crías, menores de edad estaban bajo nuestros cuidados y están bajo nuestros cuidados. Se ha dado el caso a que eso, cuando empezamos a denunciarlo, ha nacido una persona más, la 39, y otra más está embarazada. No la encausada, sino la pareja de un encausado. Entonces, claro, es que la vida sigue, pero la tuya no. La tuya está constantemente condicionada, ¿no? Entonces, claro, tomas unas decisiones en las cuales, pues, decisiones, nunca mejor dicho, vitales, pero esas decisiones vitales están bajo dominio judicial o bajo dominio de que van a decidir en unos momentos encima con una causa de esta complejidad pues la dirección que va a tomar esas vidas. Y tú te sientes directamente responsable de eso. Porque al fin y al cabo podrías pensar, ¿no? Pues, hombre, pues lo mejor igual es no tener y así un problema, ¿no? Porque mira el problema que le podemos dar, ¿no? Y eso al fin y al cabo es una situación muy, muy conflictiva a nivel interno, y a nivel familiar se vive con tensión, como es normal, y con intensidad. Nosotros hemos ido 47 personas a la Audiencia Nacional, pero ¿cuánta gente ha ido alrededor nuestra? Porque claro, ya solo con 2 familiares por persona, por poner como ejemplo, ya somos casi 200 personas. Y eso al fin y al cabo es el núcleo directo de las personas que directamente lo van a padecer constantemente los últimos 6 años y en adelante. Entonces, cuando se aplican medidas coercitivas de esta índole y con la aplicación tan sistemática y tan abierta, pues al fin y al cabo aborda y llega a tanta gente que tiene unos niveles muy preocupantes, ¿no? Y entonces, por lo tanto, agrava mucho más allá la reflexión que hacíamos al principio, ¿no? Entonces, el trasfondo político de no abordarlo en términos democráticos y en términos políticos y abordarlo desde medidas coercitivas y represivas y encima aplicadas de forma muy tan amplia que repercute a un montón de gente, en un país de 3 millones de habitantes. Pues eso al fin y al cabo es una realidad que constantemente se ha dado y que nosotros abordamos porque desaparezca y que la superemos y pensemos en otro tipo de términos, pero todavía a día de hoy el Estado español pues parece ser que no está en esa labor. Es que recasco, bueno, desde un punto de vista mucho menos personal, aunque bueno, Silvio sí que, cuando estuve en Bruselas, sí que conoció bien a Raúl Rumeva. ¿Cuál es la situación actual del juicio? ¿Qué se espera? Porque como hemos dicho, el próximo mes es clave en este sentido. ¿Y cómo se está viviendo todo esto desde Cataluña, ¿no? Porque sí que se sigue hablando mucho, pero sí que se ha puesto un poquito ya más de distancia, puede ser. Sí, vamos a ver.
quiero introducir lo que está pasando en Cataluña ahora bajo la idea de que todo este proceso que vivimos en Cataluña, que ha sido mucho más incrementalista, ¿no? Y que ha evolucionado, digamos, de un pragmatismo a una movilización, digamos, desbordante, que ha sido el procés catalán, se ha encontrado con una represión muy activa, muy virulenta, muy incluso no esperada en un primer momento, y que como fundamento de fondo tiene la sed de venganza, ¿vale? Y se nota y se ve cuando ves a guardias civiles llegando, cantando el "a por ellos", o las formas, que es un poco lo que vivís vosotros en primera persona, también importan. Es decir, ya no es solo que apliquen el 155, sino cómo se hace todo eso. Y en el caso en concreto, pues, del juicio, estamos hablando de, por ejemplo, cuando hubo la detención a los exconsellers y al ex vicepresidente, los comentarios que salieron publicados me parece que era Policía Nacional, denigrando a los detenidos. Digamos que ya no estamos hablando solo de una cuestión de una instrucción que es vergonzosa, que es lo que ha pasado con el juicio al procés, sino que además las formas en las que, y el timing y todo, ha sido hecho bajo el tamiz de una sed de venganza absoluta. ¿Por qué? Porque dos cosas. Las ideologías en el Estado están perseguidas, hay que constatarlo, y especialmente aquellas ideologías que ponen en cuestión la razón de Estado, que es la unidad de España. Si pones en cuestión esa premisa, se te puede perseguir. Y eso, constatarlo, y más, incluso en el caso catalán, que por pacífico y por democrático muchas veces ha pecado de ingenuo, es decir, incluso autoparódico en ese sentido, que no queremos ni que caiga un papel a la calle, que somos cívicos, y que, pues, incluso en ese extremo el Estado actúa, digamos, demostrando una sed de venganza absoluta, ¿no? Entonces, la situación que nos encontramos ahora es que, en primer lugar, ahora se cumplirán, como decía Itziber, 2 años de la detención de los Jordis, de 2 líderes cívicos de 2 organizaciones civiles, que es inconcebible que además, primero, que fueran los primeros en ser detenidos, y segundo, que sigan en prisión y que no hayan salido en ningún momento. Es absolutamente... Esta situación ha sido denunciada por Amnistía Internacional, por el Comité de Torturas, en este caso de detenciones de la ONU. Bueno, eso no importa, ¿vale? Además, este tipo de decisiones han sido contestadas en sede judicial, digamos, por la otra parte de la represión que tenemos en Cataluña, que es el exilio, ¿no? Es esa otra parte que también en Alemania, en el Reino Unido, en Suiza y en Bélgica se ha rechazado la extradición de las personas que están siendo perseguidas, con lo cual no solo nos encontramos una instrucción que no se ajusta a los hechos, que califica de rebelión lo que no fue ni violencia. Es que muchas veces hemos visto las imágenes del 20 de septiembre, ¿no? Que ayer se cumplieron 2 años de ese día. Bueno, sí, era un coche de la Guardia Civil ante una manifestación de 200.000 personas. Miradas de odio que escuchábamos en el juicio. Ha habido miradas de odio. Eso es una rebelión, que es el tipo penal más grave del Código Penal, es reventar un coche de la Guardia Civil y mirar con odio a una comitiva judicial. Pues en ese caso, si es que eso es así, tenemos un problema grave democrático de libertades civiles, y es muy fuerte lo que ha pasado. Entonces, a mí también hay un punto, ¿no?, en el cual se nos ha llevado a aquellos que no pensamos como de acuerdo con esta razón de Estado, ¿no?, que no defendemos a capa y espada la unidad de España. Se nos ha deshumanizado, ¿vale? Los movimientos sociales de ámbito independentista o de transformación, incluso, porque hay mucha gente, sobre todo en Cataluña, lo conozco bien, que probablemente no se defina independentista, pero que votaría sí, o que quiere votar como manera de resolver toda esta cuestión. Se los ha deshumanizado a través de la prensa, a través de... Y el juicio, en este caso, sobre todo, es un aviso a navegantes, es una amenaza a la siguiente generación. No es solo una condena, como es vuestro caso y es el de todos, no es una condena a las personas que están ahí sentadas, sino que es un mensaje que trasciende, ¿no?, que le dice a la siguiente generación: si vosotros hacéis algo similar, ya sabéis, ya hay el precedente, ya existe.
el caso del 155 en términos institucionales, con la sentencia del Procés en términos penales, ¿no? Ya tenemos las dos herramientas. Están esperando la segunda. La van a producir en un mes. Entonces, bueno, eso es muy complejo. Y además, ya para poner la cereza al pastel, durante todo este proceso judicial de cárcel preventiva y de, bueno, un poco en tu experiencia, hemos visto como algunos políticos se han presentado, ¿no? Los presos políticos que se han presentado a elecciones y que no se les ha garantizado su derecho como políticos, como en este caso miembros al Parlamento catalán, miembros al Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo. Y lo más curioso es que en cada uno de los casos han actuado las instituciones del Estado de manera diferente. La arbitrariedad como norma, el no precedente, la no garantía, ¿no? Si es diputado autonómico, no se lo protege, no puede ir a tomar posesión, no puede hacer nada, no puede votar, no puede delegar el voto, se lo suspende de salario. Si es diputado al Congreso, se le permite ir a la sesión de investidura y ya está. Toma posesión y se le suspende después por parte de la mesa del Congreso. Y si es diputado al Parlamento Europeo, tampoco, ahora no. Entonces ahora volvemos a la situación anterior y no se le permite ir a Estrasburgo a tomar posesión plenamente como eurodiputado. Y si es concejal en su pueblo, depende. O en su ciudad, en este caso en Barcelona, sí se permitió a Quim Forn a ir a tomar posesión como concejal. Bueno, la arbitrariedad como pauta ante nuevos retos, ¿no? Personas que no han sido juzgadas, que se presentan a elecciones, que sacan una representatividad muy relevante y que al final el Estado da respuestas arbitrarias, cuando menos, a cada una de estas situaciones. Y ya para acabar de dibujar toda esta situación, todo el juicio oral ha sido absolutamente surrealista. Hemos visto cómo, es que un guardia civil o un policía nacional, no recuerdo, fue 2 veces. O sea, lo citaron 2 veces a declarar y un abogado defensor se dio cuenta y dijo, no, usted, señor, estuvo aquí la semana pasada. Claro, Zoido diciendo que no sabía nada de las cargas policiales del 1 de octubre, cuando, en fin, no vio la tele ese día, o qué pasó. No lo sé, en cualquier caso es increíble que eso fuese así. Y al final, lo grave es que en el alegato final de la Fiscalía dicen que lo que pasó en Cataluña hace 2 años fue un golpe de Estado que quería atacar el orden constitucional utilizando la violencia. Que cuando menos es una conclusión chicle, ¿no? Pero vaya, que en cualquier caso lo que vimos el 1 de octubre seguro fue una violencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra las personas que fueron a votar, y lo que vimos con la Declaración de Independencia o lo que pasó durante todo el mes de octubre fue un ejercicio de política, digamos, que incluso fue inocente y que fue, pacífico, democrático, y que en cualquier caso no fue una demostración de fuerza, eso sin duda. Ante eso, y acabo, lo que pasa, la respuesta, e incluso me parece generoso, la respuesta que vemos por la gente que sufre la represión es de una voluntad de diálogo muy, muy importante y que aparta el rencor de la ecuación y que pide que la cuestión vuelva a la política. ¿Vale? Retirar los tribunales, la judicialización, la represión más cruda de ese punto, lo piden los familiares, lo piden los propios presos en su última intervención. En concreto, Junqueras habló de devolver la cuestión al terreno de la política, literalmente. Entonces, y Romeva también se expresó, hizo un discurso en clave de pacifista, ¿no? Es que es absolutamente surrealista. Y el rencor no está porque, en el fondo, aunque esta ideología que se aparta del mantra de la unidad de España y que piensa que es la única manera de imaginarse la península ibérica y el conjunto del Estado y demás, aunque ellos dicen tenéis que pensar de esta manera, al final hay dignidad y hay maneras de expresarse diferentes. Y yo, por ejemplo, cuando pienso en Raúl Romeva, pienso que una de las personas que más ayudó a ECUO a montarse en España fue Raúl Romeva, porque él era ecologista y creía en esa ideología y estaba en Iniciativa per Catalunya, y lo hizo como internacionalista, y lo hizo yendo a dar charlas a las Canarias 1000 veces, y lo sabíamos que lo estaba haciendo. Luego, en fin, cada uno tiene su trayectoria política y cada uno está donde está,
pero es muy significativo de qué personas han creído en la democracia en Cataluña y se la han jugado hasta el último momento. Y la respuesta del Estado ha sido, sin duda, bueno, lo veremos en la sentencia, ha sido, por un lado, deshumanizar y por la otra, actuar con sed de venganza. Bueno, iba a hacer más preguntas y dejaros un poco al público, pero quería hacer como un pequeño englobar palabras clave que se han ido diciendo, ¿no? En los dos casos lo que vemos es que hay un agotamiento en 2013, 2010, en el que hay unas estrategias paralelas, ¿no? Intentar abordar las cosas de diferente manera. Nos cansamos ya de todo lo que está pasando con el estatut, ¿no? Estamos en aquella época que hay que dar pasos adelante. Intentamos pensar en estrategias paralelas, ¿no? Intentamos llevar las cosas a hacer política. Por un lado, el gobierno intenta hacer política, dar soluciones a ese llamamiento de la gente, que es lo que quiere, porque está cansada, un llamamiento de la gente, intentar pues, el referéndum, la declaración, todo esto que nos contabas. En Euskal Herria también, ETA, como hemos dicho, ya no existe, da pasos adelante, la sociedad pide un cambio, que lleguemos a una situación de intentar resolver el conflicto de manera política y llegamos a ese rencor, no por parte del que ha estado siempre pues, más pisoteado, ¿no? Sino desde el opresor a una política de rencor en el que nos mete, en vuestro caso, a vosotros personalmente, en prisión, y a estos políticos que, como por ejemplo en el caso de Raúl Rumeva, ha creído siempre en la democracia y que le meten en prisión para intentar acallarnos. O sea, al final es una historia que, por mucho que decíamos que al principio tú decías que no hemos llegado igual en estos puntos a llevar una convergencia, es que realmente sí que la hemos llevado, porque se ve un paralelismo claro, ¿no? Entonces esto era lo que quería como... que son cosas muy distintas, ¿no? Unos casos que vienen desde una parte muy de base diferente, pero que al final nos ha llevado a la misma conclusión, y que llegamos a esta conclusión en la que el Estado ahora que nos va a dar todavía más represión, que nos va a traer la sentencia del procés. La vuestra ha salido como ha salido, con una pena menor, pero todavía tenemos a los chavales de Altsasu, que hemos hablado, ¿no? Tú decías, lo más grave que puede pasar en el ordenamiento jurídico español es que que los dos Jordis se suben encima de un coche de la Guardia Civil. Bueno, si es que estamos viendo lo que pasa en Altsasu, a ver si es la semana que viene o cuánto tiempo necesitan para deliberar. Unos chavales que están de fiesta, que hay una pelea, cuidado, los que salís, que sois de fuera, cuidado, no la liéis. ¿Cómo puede acabar esto, no? O sea, es que a esto hemos llegado. A esto se crea un país que dice que tiene pleno conocimiento, que guarda las libertades civiles. Perdón, es muy básico, ¿no? Con este, no sé, voy a decirlo, resumencillo, pues me gustaría ahora dar la palabra al público, a ver si tiene algunas palabras más concretas. Antes de acabar, Hugo, que he visto que levantas la mano. Sí, opa. Bueno, agradeceros. Y quería plantear lo siguiente. De los mantras que se repiten constantemente de que sin violencia todo es posible y debatible, por una parte respetaré lo que él decida el pueblo catalán. ¿Cuál es la batalla del relato y la labor estratégica de aunar fuerzas o confluir, ya sea políticamente, movilización social democrática? Porque claro, la vía judicial es la que es, más bien defensiva, también está la vía de la desobediencia civil. ¿Cómo veis vosotros, con qué herramientas podemos luchar por esa batalla del relato, sobre todo con la presión de los medios que hay, la presión de fuerzas que hay, y por otra parte, estratégicamente de cara a subvertir esto desde los pueblos sin Estado y también la lucha puramente democrática, que es de cualquier persona que sea demócrata en defensa de los derechos? A ver, al final se ha constatado que esos dos mantras que tú hacías referencia, sin duda, no solo eran mentiras, sino que eran una gran mentira. Digamos, repetida 1000 veces y operativizada, sobre todo, incluso podríamos responsabilizar en concreto en los dos casos y en esas dos frases que tú citabas al Partido Socialista. Es decir, incluso se lo podemos achacar porque otra gente, en cambio, ha hecho un discurso mucho más agresivo hacia alternativas de ámbito soberanista, pero han sido más coherentes. El Partido Socialista siempre ha jugado a esa posición pragmática, pero al mismo tiempo favorable a la represión, y que ha sido el obstáculo principal
y es el operador de la mentira, en este caso, por ejemplo, que el pueblo catalán tiene derecho a decidir o que lo que decida Cataluña será respetado en el ámbito del Estado, que es la frase famosa de Zapatero, y obviamente en el caso de Euskal Herria también, sin violencia todo se puede debatir, pues no, pues parece que no, incluso a nivel civil. Entonces, ¿qué estrategia se pueden trazar? Obviamente es la gran pregunta del momento. En Cataluña hay un momento importantísimo de desafección independentista. Es decir, el adjetivo es relevante porque la gente no deja de creer que la independencia pueda ser una herramienta, pero la gente probablemente está cansada de un discurso probablemente mágico o instantáneo o cortoplacista o poco responsable o que mide poco la fuerza del enemigo. Y entonces, cuando el enemigo actúa con represión y con capacidad y fuerza, pues la gente que cree que los caminos deben ir hacia una república catalana, etcétera, pues obviamente los apoyos merman, las manifestaciones son más pequeñas. En cualquier caso, esa desafección sigue siendo independentista. Es decir, esas personas, en su mayoría, no van a dejar de creer en la independencia como herramienta. Con lo cual, en el ámbito del Estado hay que buscar alianzas. Hay las naturales, las de los pueblos, que hacía referencia y que yo creo que ya están construidas. Probablemente no están acompasadas o no están trabajadas para que funcionen en todos los lugares igual con la misma potencia. Pero creo que sí que se exploran y sí que se trabajan a veces más voluntaristamente que con un objetivo en concreto. Pero en el caso catalán lo importante es imaginarse el medio plazo. ¿Vale? Mantener viva esa movilización social, lo que ha sido el movimiento social independentista, que va desde gente de Ex Unió a gente de la CUP. Eso es muy complejo mantenerlo junto y de pie sin un escenario a corto plazo, porque hay enemigos íntimos compartiendo trinchera. Es absurdo mantenerlo siempre, con lo cual, ¿cómo convertir ese movimiento social de amplio espectro y reconvertirlo a objetivos a medio plazo? Ya no te digo a corto plazo, porque no, para intentar que el Estado no te pase por encima en toda esa batalla. Con lo cual, en Cataluña lo que se necesita es una estrategia compartida, pero que igual parte de esa estrategia compartida es no compartir durante un tiempo una estrategia. Y es absurdo, pero es así. Es decir, esta normalidad constante de vamos todos juntos, la unidad como valor último, ¿no? Que a veces alguien, pues probablemente lo que necesita Cataluña es recomponer, volver a la base, buscar en los municipios, ir a municipios donde probablemente la gente no sea de origen catalán, ir a municipios donde a día de hoy en las municipales el independentismo saca un 10, un 15%. Y eso explicárselo al patriota o al militante más creyente de la causa probablemente es difícil, pero es que es así la situación de Cataluña. Entonces, en clave otros pueblos, esas alianzas también se tienen que trazar al medio plazo o al largo plazo. No es la esperanza que probablemente podría vender un líder político, pero probablemente es lo más practicable. Omnium ha hecho este discurso y yo creo que es interesante en términos de Estado, incluso para todos los pueblos. Añadiría, porque estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que ha hecho Luis Silvio, sí es verdad que encima nosotros nos movemos en un contexto mucho más amplio, porque a nivel del Estado estamos en esta situación, pero es que a nivel europeo, digamos, también las tendencias son en esa línea, ¿no? De involución democrática en diferentes aspectos y que está adquiriendo encima una forma mucho más autoritaria, de recortes de derechos, de cortes de libertades, y que al mismo tiempo pues, nos lleva a una situación en la cual pues, pueblos con demandas históricas y demás, pues que al mismo tiempo están en una situación crítica, digamos, ¿no? Sí es verdad, a mí me parece interesante también mirar y abrir un poquito el foco y el zoom y decir, bueno, a nivel de Estado podemos tener un análisis conjunto y demás, pero incluso a nivel de europeo también hay diferentes movimientos y demás que pueden ser interesantes. También tenemos otra incógnita, ¿no? A nivel del Estado español tenemos muchas incógnitas. Aquí creo que Silvia ha descrito bastantes, pero hay una, por ejemplo, que es el tema del Brexit y la influencia que va a tener en todas las direcciones y sobre todo de cara a las demandas de las naciones sin Estado, sobre todo con el elemento escocés, sobre todo, ¿no? Ahí está por ver y ver ahí qué tipo de, digamos, alianzas y sintonías podemos tener.
Todavía está por ver, yo creo, ¿eh? Ya me diréis la opinión que tenéis vosotros, pero está por ver porque creo también que los escoceses pues tienen un análisis propio, como es normal, y ahí buscar sintonías y demás, yo creo que todavía está por trazar y por trabajar, creo. Bueno, ahí está el tema de Flandes y demás, pero yo creo que igual el escocés es el más relevante en estos momentos, ¿no? Porque ya ha tenido un bagaje, ha tenido una evolución, encima está el elemento de incógnita total que es el Brexit, y a día de hoy todavía pues está abordando una línea de trabajo mucho más amplia para hacer un segundo referéndum y todo lo que eso puede repercutir en un contexto europeo que es en el cual nos movemos nosotros y nosotras también, y al mismo tiempo en unos términos democráticos que pueden ser no miméticamente aplicables a nuestras realidades, desgraciadamente porque no tenemos un Estado que lo entiende en los mismos términos que igual en su momento lo ha atendido el inglés, pero que por lo menos pueden ser interesantes también a analizar. Y luego un segundo elemento, yo creo que, como ha comentado antes Aitziber, uno de nuestros retos debería de ser la suma de fuerzas, ya no de converger de forma simbólica y política, sino de profundizar en esa línea, ¿no? Porque al mismo tiempo el sustrato de la problemática sigue siendo el mismo y es la imposibilidad de abordar problemas de fondo en términos democráticos ante un Estado que no entiende que eso son formas de solución de problemas históricos. Y al mismo tiempo teniendo en cuenta también que, claro, como ha comentado ahora Silvio, pues sí es verdad que cada realidad social pues tiene su propia mochila, digamos, ¿no? Me ha parecido interesante también la reflexión que acabas de hacer ahora, y nosotros todavía a día de hoy tenemos sobre todo problemas a superar que están muy ligados a nuestro pasado más cercano, pero que a día de hoy todavía siguen vigentes. Y eso es parte de una mochila que nosotros también creemos que es relevante ponerlo encima de la mesa y sobre todo no plantearlo solo como vía de solución a ese problema que existe vigente durante años y años, sino que al mismo tiempo es la mejor contribución que podemos hacer para poder avanzar de una forma mucho más, digamos, rápida, ¿no? En los términos que se está planteando aquí, ¿no? Y a día de hoy todavía, pues desgraciadamente, nosotros lo que planteamos es que las medidas excepcionales aplicadas en términos de política penitenciaria todavía a día de hoy siguen vigentes. Y eso significa que vías judiciales y demás pues están totalmente condicionadas, o vías todavía de solución pues están totalmente condicionadas. Y a día de hoy, fin de semana, donde hay mucha gente que tiene que hacer miles y miles de kilómetros para visitar a sus personas más allegadas. Y a día de hoy todavía, pues 30 años después, todavía es una realidad. Y la que creemos que la gran mayoría de la sociedad vasca está por superarla, pero que todavía, pues tristemente, a 250 personas pues no le hemos buscado esa solución por el momento, ¿no? Entonces, nosotros sí es verdad que la realidad social y política vasca está también condicionada por el mero hecho de que, claro, es que a mí me gustaría, en las últimas semanas hemos estado haciendo diferentes contactos y relaciones con diferentes organismos políticos, sociales, sindicales del ámbito de Euskal Herria, estatal, internacional y demás. Y yo le comentaba justo además antes a Hugo que nosotros hemos planteado, después de lo que es el lunes, pues hacer una ronda de contactos con diferentes organismos. El jueves estuvimos con ELA, el sindicato mayoritario de la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, ¿no? Y de amplia representatividad, historia, bagaje, etcétera, etcétera. Y yo le planteaba, no sé si de forma anecdótica o simbólica, le decía, me gustaría un día venir a la sede de ELA a hablar de otros temas que no son los que te planteo encima de la mesa, pero es que desgraciadamente tengo que planteártelos, porque claro, acabamos de ser enjuiciados, hace 3 meses estuvimos con vosotros para buscar sinergias e implicaciones y demás para cómo abordar el tema del juicio, y a día de hoy todavía la siguiente reunión que hemos realizado contigo es para hablar del mismo tema. Y yo soy el primero que quisiera hablar de otras cosas con el sindicato ELA, pero se da el caso que todavía a día de hoy no puedo hacerlo, se me entiende. Estoy totalmente ligado a una realidad, ¿no? Entonces, sí es verdad que eso es un condicionante, un hándicap que creemos que con urgencia, en términos de derechos humanos, de abordar una solución política a un conflicto equistado y de profundizar en unas bases sólidas de paz y de convivencia, ayudarían y ganaríamos todos y todas, y nosotros apostamos por eso, y el lunes también en esa línea también lo planteamos. Y luego, en un segundo lugar, porque eso al mismo tiempo va a liberar muchas fuerzas que este país están destinadas a problemas que responden a un pasado que creemos que apostamos por superarlo, pero que a día de hoy no podemos destinarlas a una apuesta de futuro. Y eso hoy día es gure patúa, ¿no? Sí. Nuestro destino, gure patúa. Bueno, yo no tengo una pregunta común, tengo un par de preguntas. Una un poquito probablemente más desarrollable y otra más sintética para Silvio. Bueno, primero, Iván Sorionak,
los dos. Y mi más absoluto reconocimiento porque no es que tenga mucha cercanía, pero sí tengo gente en común y me lo suelo encontrar. Soy compañero de profesión de Óscar Sánchez. Sí. Ayer fue su cumpleaños. Vale, Y está festejando, que yo me alegro. Vale. Claro, yo me lo cruzo, además tenemos el despacho los dos en la misma calle, ¿Sí? y yo me lo cruzaba y me lo cruzo con relativa frecuencia, y hostia, a mí se me hacía muy duro imaginarme yendo me da igual, al juzgado de primera instancia número 2, a coger los papeles de un cliente sabiendo que yo tengo la espada encima. Por tanto, esto era la introducción a la pregunta, mi absoluto reconocimiento, porque yo me imagino que al final te ves en la encrucijada y eres capaz por cojones o por varios, pero bueno, que me quito el sombrero. Y voy a la pregunta. Vamos a ver, en principio los pringadillos que estamos con temas menores tampoco notamos demasiado la interferencia del resto de poderes, ¿no? Esa triple, a veces cuádruple, porque parece que hay una mano invisible por ahí, interferencia en los asuntos judiciales. Nosotros nos dedicamos a hacer pactos con Fiscalía en asuntos menores cuando nos toca, porque evidentemente Fiscalía en asuntos menores tiene dentro de su ADN pues incluso liberar de carga a los juzgados y propiciar los pactos. Ya sabemos que a partir de cierto nivel para arriba o de cierta trascendencia política social esto no existe. Fiscalía es unos programas que tienes que son los cuerpos más jerárquicos del Estado, y a mí la verdad es que obviamente me imagino que eso, ni estoy pidiendo detalles, eso queda en la discreción, pero obviamente me imagino que eso no fue un acuerdo al que se llegó el otro día, sino que tiene un recorrido, pero la verdad es que a mí me sorprendió. Cierto es que como últimamente estoy un poco fuera, quizá estaba desinformado. Lo que os pediría, dentro de lo que os sea posible, es ¿cuál es la lectura política de ese acuerdo? Quiero decir, todos sabemos, perdón por la expresión, que si el fiscal general se tira un pedo, los fiscales jerárquicamente abajo lo inspiran maravillosamente y muy a gusto. ¿Hasta dónde creéis, es una pregunta retórica, obviamente, imagino que creéis que sí, que ha habido mano negra, blanca, y cómo puede encajar esto en el estado político actual, en el que se está montando, la que se está montando en Madrid? Y lo linko con una segunda pregunta. ¿Cuál es el contraste entre la macropresión mediática que ha sufrido el juicio del Procés y lo relativamente discreto, que a nivel de medios ha sido vuestro tema? Porque yo, que de vez en cuando oigo alguna radio del Estado, bueno, lo máximo que oigo es la SER, porque lo demás ya no me resulta demasiado potable, y a veces incluso la SER, pero es que en la SER 4 comentarios, 4 cosas, y tampoco fue más allá. Entonces, ¿cuál es la lectura que haces de todo esto? Una pregunta muy pertinente. Muy pertinente, y que creo que todavía a día de hoy no sé si vamos a saber responderla porque no tenemos igual la suficiente perspectiva, pero me parece muy pertinente la reflexión. Lo digo verdad, ¿eh? Me parece muy pertinente la reflexión porque tiene diferentes variables y creo que son interesantes. Por un lado, sí es verdad que, y nosotros también, bueno, hemos sido conscientes, o por lo menos lo hemos pensado, teniendo en cuenta que en los últimos juicios, y sobre todo algún macrojuicio de esta índole, en los últimos años ha acabado en acuerdo, con diferentes formas, pero ha acabado en acuerdo. Por tanto, no sé si éramos conscientes de una posibilidad, pero sí por lo menos éramos conscientes de que, bueno, hasta ahora ha habido esto, y por lo tanto, si se da el caso, nosotros qué pensaríamos, lo hemos planteado, nos hemos planteado esa pregunta. Eso no significa que ha existido anteriormente, sino que simplemente como hipótesis, digamos. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Porque a día de hoy también luego, como hemos sabido, el mismo lunes se ha fraguado otro, y de un calado importante, porque no deja de ser 47 personas, no deja de ser un tema bastante sensible todavía a día de hoy, ¿no? Como es el tema de las personas presas y exiliadas. Entonces, sí es verdad que tiene diferentes aristas que puede tener una repercusión. Esto lo planteo yo como reflexión personal, porque ya te digo que todavía no hemos tenido ni siquiera tiempo de poder abordarlo, pero yo creo que responde a 2 cuestiones. Una es que entiende parte de las instancias del Estado, entienden que la función por la cual se inició ese tipo de procedimientos está ya agotada, amortizada, digamos, amortizada en términos políticos igual,
y que por lo tanto se puede acabar de otra forma, digamos. Eso por un lado. Y por un segundo lado, yo creo que también, y yo ahora voy a hacer una reflexión personal porque no lo comento ni a Navarro, digo, pero digo, yo personalmente he estado desde el lunes pensando cómo se va a interpretar este acuerdo en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta de que al fin y al cabo lo que estamos justo hablando en estos momentos de búsqueda de sinergias, de sintonías, de convergencias, etcétera, pues diferentes posibilidades y hipótesis reales, tristemente, que se pueden dar, es posible que, como has dicho tú, al militante fiel le puede generar un distanciamiento mental, ¿no? Y de estructuración de todo lo que es la represión por parte del Estado, porque tú al fin y al cabo una persona de a pie que no tenga un tipo de mayor información de la que puede recibir de medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues puede interpretar, encima con toda la legitimidad y derecho del mundo, de decir, joder, pues estas personas que han tenido algún tipo, o por lo menos se les acusa con relaciones de relaciones con ETA, han acabado un acuerdo y hay ciertas personas encima, personas que han sido democráticamente elegidas y que han aplicado vías democráticas para resolver problemas políticos, como es, por ejemplo, la aplicación de consultas, referéndums, etcétera, etcétera, pues es previsible que les puedan aplicar una sentencia ejemplar y ejemplarizante, y que al mismo tiempo pues eso nos distancie como realidad, digamos, ¿no? Y yo creo que también parte de esa cuestión, no sé ya decir si alcanza ese tipo de racionalidad por parte del Estado, pero yo creo que también puede emerger, ¿no? y puede tener una realidad. Y al mismo tiempo entiende que en estos momentos el verdadero problema que plantea el cuestionamiento del status quo en estos momentos, como comentaba antes Aichiber, porque igual estamos un poquito a otro nivel, es el problema catalán. Y ahí sí es verdad que lo va a plantear en esos términos, como se ha descrito aquí, y esto yo creo que genera un distanciamiento, que es justo lo que nosotros planteamos que sea lo contrario, ¿no? Porque vemos que seguramente sea mucho más interesante aunar fuerzas, elementos en común y búsqueda de solución política, cada uno con nuestras características, pero que tengan como génesis los mismos elementos. Creo que también eso puede estar encima de la mesa. Por último, sí es verdad que, claro, lo que comentaba antes, ¿no? Antes de entrar, la Fiscalía, al fin y al cabo, incluso en la terminología, ¿no? Es el fiscal del Estado. Entonces, estás hablando con el Estado, digamos, ¿no? O sea, con la instancia pertinente en este juicio del Estado. Pero eso, tristemente, no significa que suponga ningún tipo de dinámica que vaya mucho más allá. Y lo preocupante es eso. Nosotros también lo hemos abordado desde esa línea. O sea, la espada de Damocles que estaba sobre nuestras cabezas, la decisión o la discusión y la responsabilidad también reside en esos términos. Porque tú lo entiendes en términos de, bueno, esto me repercute a mí directamente, cuando digo a mí es a 47 personas, y lo entiendo solo de forma aislada, pues al fin y al cabo tú puedes tener un análisis, puedes tener una decisión y puedes entender que la mejor forma para buscar una búsqueda colectiva a esas 47 personas pues puede ser una determinada. Nosotros hemos intentado plantearlo en términos de, ojalá, cualquier tipo de realidades que se puedan dar en el futuro, porque desgraciadamente se van a dar, porque a día de hoy todavía hay una causa de la cual 3 personas han estado en nuestro macrojuicio, que también tienen una causa abierta a día de hoy, pues que estas realidades también sean una puerta abierta a otro tipo de posibilidades. Pero eso no es indicador de nada, eso es una voluntad y eso es una responsabilidad moral, política, ética, no sé cómo decirlo, personal, que adquirimos nosotros, pero no tiene ningún aval. Y es catastrófico no tenerlo, porque ojalá lo tuviese y diríamos, hostias, pues si por lo menos así encima sabemos y somos conscientes de que esto es una línea de trabajo que puede llevar a fraguar otro tipo de realidades que mejoren y que concluyan a estrategias represivas que responden mucho, que están mucho más ligadas al pasado, pues bueno, igual la asunción del coste personal igual pues está más reafirmado, pero no se da el caso. Y entonces, pues todavía a día de hoy puede darse el caso de que las variables que cambien la realidad social y política del Estado, pues igual cambien radicalmente y igual esas situaciones no se puedan dar en el siguiente que se pueda dar, ¿no? Porque nosotros también teníamos otro elemento que era muy, muy claro y nosotros éramos conscientes, en un principio era el 16 de septiembre la primera citación de la primera sesión y acabamos el 28 de noviembre, si no me equivoco. Entonces, en ese transcurso se iba a dar y se va a dar, ¿no? La sentencia contra el Chasu, la sentencia del procés y luego
una incógnita que todavía a día de hoy cada vez está más clara, pero que en su momento, cuando hemos abordado el juicio, era, y en la cuestión política, se puede dar el caso en que van a darse las elecciones, una repetición de elecciones a nivel del Estado. Puede que una de las posibilidades de la respuesta a la sentencia del procés sea acelerar también un esto electoral en Cataluña, o puede que también esté la variable de que en las 3 provincias vascas también se pueda dar unos comicios nuevos. Entonces, el trasfondo político de un juicio de estas características, con lo que esto todo supone, era totalmente imprevisible y encima nos ponía a nosotros al borde de una situación que sabemos que influye, por lo que comentaba antes Silvio, influye directamente y que nosotros encima teníamos muchísimas menos posibilidades, ¿no? Entonces, eso también nosotros hemos intentado abordarlo con mayor responsabilidad posible. Es decir, es que con la situación actual política tan inestable, con un juicio de estos 3 meses, con un desgaste personal y colectivo lo que supone, y teniendo en cuenta que encima la línea que está siguiendo autoritaria y demás, no sé cuántos, y luego hay otro elemento, y es, como se está viendo en el procés, a día de hoy, los que más, voy a decir, porque no son los únicos, pero los elementos más ultra fascistoides del Estado español dentro de la judicatura están situados ¿dónde? En el Supremo. Y si tú sigues un procedimiento judicial en ciernes normalizado, pues primero pasas por la instancia la audiencia nacional, genera una sentencia y esa sentencia luego será recurrida probablemente y llega al Supremo, donde marca jurisprudencia. Entonces, ante todas esas incertidumbres, pues es una situación bastante compleja. ¿Que tienen relación una entre otra? Pues desgraciadamente a posteriori igual podremos hacer otro tipo de cábalas, pero en estos momentos nosotros no tenemos ninguna para poder decir que responde a nada. Entonces, tristemente todavía será una incógnita bastante permanente. Pero sí es verdad que nosotros todas estas variables las hemos intentado tener en cuenta a la hora de tomar una decisión lo más responsable posible, porque sí es verdad que no somos ingenuos ni ingenuas y sabemos que influyen. Y por lo tanto, ante eso nos hemos situado. Por eso igual hoy estoy tan cansado. ¿Querías comentar algo, Ander? Sí, la segunda pregunta, esta es bastante más cortita. Hablabas de pérdida de fe, de creencia en la independencia. ¿En la independencia o en la democracia? Porque a mí me está pasando, no en la independencia, pero sí en la democracia. Es decir, yo ya no me creo nada, ni tampoco el sistema jurídico, y luego trabajo, pero que es una de las que puede pasar también a los que os dediquéis directamente a la política, ¿no? Que al final crees que este sistema hace aguas y que no. Pero a nivel social, a nivel del pueblo catalán, la desafección es con objetivo independencia o con sistema de democracia. A ver, lo que ha pasado en Cataluña es que a la gente, y muy sintéticamente, se le ha dicho en 18 meses vas a tener la independencia. El 1 de octubre vas a votar sobre la independencia. El día siguiente se va a hacer la declaración de independencia y después seremos independientes. Si tú haces eso, que se entiende que es un pulso político, que es una movilización ciudadana, que es una acumulación de fuerzas, el output que tienes cuando te viene la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuando te encarcelan a toda la cúpula de todos tus partidos, cuando quieren entrar sin registro, sin orden judicial a la sede de la CUP el día del 20 de septiembre, cuando te pasan por encima, que es lo que ha pasado, entonces, claro, tú le tienes que explicar a tu gente, oye, que hemos perdido y ¿cómo vamos a hacer ahora? Pues no lo sé, ¿no? Y esa reflexión de hemos perdido y no sabemos qué hacer, no la he escuchado formular de manera tan clara a casi nadie, porque cuesta, porque es un duelo primero y luego a ver qué hacemos. En cambio, hay una parte del independentismo que está jugando o que está intentando generar alternativas mágicas de ahora este otoño, ahora esta primavera ahora ya está, lo tenemos otra vez. Y Waterloo y no sé qué. Y eso es más vendible, es más fácil de... La gente le gusta más, es más real, es más... ver a Puigdemont que igual va a Estrasburgo y que estamos ahí a punto de ganar, es muy, muy periodístico, pero muy poco real. Entonces, bueno, yo creo que la sentencia es como el golpe final, es como, oye, mira, no. A la gente que pueda pensar que el independentismo como movimiento le ha engañado o que no le ha dicho toda la verdad,
pues todo este proceso de ver que hay gente que ha pagado por ello, que hemos perdido, dicho de esta manera tan provocativa, pero que puede haber nuevos procesos de acumulación de fuerzas, etcétera. Bueno, entiendo que los líderes políticos tienen la responsabilidad de gestionar eso, que obviamente yo creo que hay una desafección con la democracia como herramienta, pero que en el caso en concreto de Cataluña yo creo que dentro del independentismo ultramovilizado empieza a haber este agotamiento. Claro, llevamos montando manifestaciones no sé cuántos años, diciendo a la gente, si tú revisas los lemas de la Asamblea Nacional de cada año, de cada manifestación, es estamos a punto, objetivo independencia, es todo como inminente, como 2014, el año que este año sí. Claro, parece broma. Es normal que la gente diga, bueno, yo sigo pensando lo que yo pienso, pero yo voy a militar en mi espacio o voy a hacer pedagogía en mi entorno. Pero el 1 de octubre, y con esto acabo, yo creo que cambió muchas cosas en Cataluña. O sea, yo soy de origen gallego, por ejemplo, mis padres nunca han sido, obviamente, independentistas normal, no son catalanes, es que, en fin, llegaron a Cataluña hace 20 años. Pero el 1 de octubre te sitúa el nosotros y ellos, que a veces ellos lo marcan con lenguas o lo marcan con ideologías nacionalistas, o que el 1 de octubre ellos marcaron el nosotros y ellos y las formas, y eso yo creo que transforma la cultura política. Esa es la esperanza, digamos. De la derrota pueden hacer este tipo de diferenciación o de maneras de trabajar la democracia, de maneras de trabajar en ámbito político, que es la violencia, la represión o votar. Es nuestra alternativa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, justo al hilo de lo que estaba comentando, y además ligo con las dos cuestiones que habéis planteado, porque me acabo de acordar, además justo Óscar fue una de las personas que estuvo organizando. La semana pasada, el viernes pasado, justo la víspera de la manifestación que realizamos el sábado en Bilbao, organizamos dentro de nuestra... coorganizamos un encuentro bastante interesante en el Colegio de Abogados de Bilbao, en el cual participaron Chemi Gorostiza, que es una de las personas, bueno, ahora no trabaja, no ejerce como penalista, pero que ha sido históricamente, y bueno, y hizo una especie de explicación de pues, la cuestión vasca y demás, y luego participó Gonzalo Boyé. Y bueno, más que nada igual, pues desde una perspectiva jurídica, pues plantear un debate muy interesante. Pena que nosotros no lo grabamos porque hubiese, no, es verdad, porque hubiese sido muy interesante, porque se hicieron reflexiones que yo creo que bueno, que seguramente son debatibles y se ponen en cuestión y pueden ser interesantes para generar debate, que es al fin y al cabo lo que interesa. Pero hubo un elemento que fue, claro, para ver también igual, lo paradigmático también, no fue un elemento bastante, no sé cómo comentarlo, pero sí que generó, bueno, más controversia que otros, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, pues Gonzalo Boyé lo que planteaba era la estrategia de, bueno, pues eludir, digamos, lo que es la escala estatal y plantear el debate y la batalla política en Europa, ¿no? Y eso es, al fin y al cabo, lo que pues, ha llevado a cabo, pues igual ciertas personas relacionadas y demás. Y el margen de maniobra que planteaba, yo lo hablo seguramente pues un jurista igual pues tendrá más elementos para poder dotarlo de contenido, pero al fin y al cabo la idea era el margen de maniobra que te puede otorgar el marco europeo para poder plantear batalla a cuestiones políticas y demás. Y ahí, por ejemplo, sí existía una especie de, no voy a decir choque porque fue cordial y fue muy, muy interesante y demás, pero el choque mental, más que nada, que generaba, ¿no? la perspectiva suya, y pues igual ahí estaban, entre otras personas, pues juristas que en esos momentos estaban siendo pues juzgados, o iban a ser juzgados, por ejemplo, pues Iñaco Goyaga, ¿no? O sea, o también otro tipo de juristas que, bueno, pues que estaban ligados al Colegio de Abogados de Vizcaya, pero que no estaban siendo encausadas, pero que, bueno, al mismo tiempo, pues conocen de primera mano, conocen la realidad jurídica en ese tipo de temas, ¿no? Y ahí sí se veía un escepticismo mucho mayor, ¿no? A la hora de abordar, por ejemplo, la posibilidad del margen de maniobra o una herramienta más que te pueda abordar el marco europeo para poder abordar la cuestión nacional, para poder confrontar, digamos, dialéctica política y jurídicamente con las posiciones mucho más rígidas del Estado español.
Y me parecía interesante porque a mí me pareció muy paradigmático. Mira dónde estamos en este momento. Ahí porque Este momento. Silvio volvió de Bruselas un poco antes de lo que volví yo. Y nos porque luego fue pasó. para allá, claro. Nosotros, no, me refiero a hace años. Vale. Silvio volvió hace 3 años y yo he vuelto hace año y medio. Y cuando el 1 de octubre yo estuve con tu ex jefe, con Josep María Terricablas, en una reunión, estábamos yo y alguno más del equipo de Josu, y me recuerda que decía, Josep María, en el arte político, ¿no? Sí. ¿Pero cómo han hecho esto? Y estaba incluso, que lo conocéis todos, a José Luis Linazasori, decían, pero si llevamos diciéndoslo años, ¿no? Todos los vascos decíamos, pero todavía están un poquito más ingenuos en lo que es capaz el Estado. O sea, tu ex jefe, Josep María, como presidente de la EFA en aquel momento, eurodiputado catalán de Esquerra, pues le parecía aquello que además que Europa iba a tener mucho camino, ¿no? Y nosotros, por desgracia, estábamos un poco más escépticos diciéndole, chavales, que lo llevamos viendo mucho tiempo. Entonces, es un paralelismo que por desgracia hemos vivido y que, bueno, que igual ha costado un poco más llegar a aquello, ¿no? A que llegue a la población y a todo el mundo. Hay mucha gente que sigue siendo muy por la vía europea y a mí me ha pasado de decir públicamente que no creo que la sentencia de Estrasburgo vaya a tener, en la sentencia del procés, tenga un gran impacto. Y en Cataluña me dicen, ¿pero qué dices? Me han caído, sí. Yo creo que ahí también está la diferencia, que ahora políticamente incluso hemos conseguido trazar estas alianzas que en Madrid me parece que son muy interesantes, ¿no? Aunque vayamos a diferentes tiempos y que se hagan políticas diferentes, pero aglutinar y tener una estrategia común para ciertos temas, ¿no? La alianza que hay dentro de H. Bildu y Esquerra, que incluso el BNG en campaña estuvo, pero bueno, por los resultados electorales, pues veremos ahora qué pasa después de estas nuevas elecciones de noviembre. Pero a la vez, creo que desde Euskal Herria se lleva haciendo una política hacia Europa. Yo, de hecho, lo he hecho muchas veces que hemos tenido este tipo de debates, un poquito más crítica hacia una Europa, ¿no? Desde Euskal Herria y desde H. Bildu hablamos de modificar esta Europa, que creemos en una Europa de las naciones, pero que la queremos modificar. Desde Cataluña también se venía, pero no se le daba tanta importancia a ese modificar, ¿no? Era como somos europeístas, Europa sí, Europa nos va a ayudar. Nosotros decíamos, nos puede ayudar, y de hecho en la campaña de hace 5 años íbamos con... Es un conflicto supranacional, porque tenemos la parte nosotros que estamos divididos en 2 territorios, ¿no? Pero bueno, que no teníamos tanta posición positiva. Os he prometido que acabaríamos a las 7. Hugo quería decir una cosa y son las 7, así que le vamos a dar un momentito a Hugo. Esperar en taco. Vale. Bai, bueno, konklusioa, baina... Bai, motza. Bai, motza. Zuk esan dakoari edo azkenean fundazioa eta euskaraz hitz egiten dugu, baina bueno, guztiek ulertarazteko egin du erderaz, bueno, Bueno, gu lehenengo eta behin, nik uste dut, eta azkeneko hilabetetan egin ditugun edozimotako adierazpenetan, beti aipatu dugun lehenengoko hitza izan da, bueno, hitzak izan dira eskerrik asko. Osea, askotan baitere eskerronekoak jakiten jakin behar dugu, eta gu egia da, plantatu izan dugunean gure hausnarketa guztiek intuizioa geneukon uste genuela jendearteren gehiengo batek bat egiteko modu batean kokatu ez gero, aukerak egon zitezkela elkarlanak, indarra aktibazioak eta jardun komunak eramateko, eta iruditzen zaigu hori izan dela gu 16raino heltzearen arrazoetariko bat modu batean bestean. Eta nik uste dut, gainera, larun bateko manifestazioak hori adierazi zuela, ez ala bakarrik 57 pertsonen aurkako epaiketa bat eta elkartasun uholde bat edo olatu bat, hori ere bazegoen, eta guk eskerronekoak izan gara horretan ere, baizik eta lehen aipatu izan dudan bezala, uste izan dugulako nagusiki iraganeko sufrimendori lotzen gintuzten o lotzen gaituzten elementuek gainditzen beharra azpimarratzen duela euskal jendarteak, eta gainera, konponbide klabetan aurrera pausuak eta aurrera begirako perspektibari ekarpen positibo egiteko nahia azaltzen duela. Eta guk uste izan dugu, behintzat horreri gure ekarpen positiboa emoteko moduan egon izan garela gure egoera ez baian egon den honetan. Jakinik horrek baia batean daukan egoera kontrasankorra, ez? Norbera kolokan dago, baina kolokan dagoen aldi berdinan uste dugu arduraz ekarpen positibo bat egiteko aukera daukagula eta beharra daukagula aurrera begira jotzeko eta herri honek aurrera begira urratsak emon ditzan, ez? Eta gu zentzu horretan uste dugu jarduera guzti honek horreri
bultzada bat emoteko aukera emon izan dugula, ez? Oraindik orain zoritzarrez baditugu urtetako gatazkari loturiko sufrimendu ezberdinak indarrean, eta horiek konponbidean jartzaren beharra dugu. Eta horre maila batean albituko diguna da, inkluso bestelako sufrimendu asko, herri honetan asko eta askoko sufrimenduko ondirelako, begira da lasaiago batekin abordatzeko aukera emongo digu, baina batez ere ulertuta ezinbestean bakezken atoki bat eta elkarbizitzaren aldeko apustua sendotzeko aukera emongo digula. Eta iruditzen zaigu azkeneko hilabetako jarduerak horreri aupada bat emon izan diola, eta gu horren parte sentitzeak, eta aldi berdinan gure ebazpena, ez gutxienez alik eta hoberen gelatu izanak, uste dugu aukerak emoten dizkigula, aurrera begira baitere gu ere aktibo izateko eta arduratsu jokatza horrekin. Gu zentzu horretan nahiko dugu baitere ez daiten gaur bukatu ezer, baizik eta bihartik aurrera ere gu ere aktibo izatean horabi horretan ekarpena izateko. Eta alden neurrian ziur gara bidean sektore, eremu, eragile, pertsona ugarekin bat egiteko aukera aukingo dugula. Helburu orokor horrek merezi duelako eta danok irabazle aurkitzen garelako. Eta gu horren parte sentitzen gara. Bueno, esan duzu lehenengo hitza eskerrik asko zuei guztioi, zuri eta baita zuri, muchas gracias. Honekin bukatzen dugu, con esto acabamos por hoy. Creo que ha sido muy interesante, oso interesgarria izan da bien diskurtsoak. Egia da lusatu garela eta ez ditugula inbeste galderatxo egin, baina lortu dugu sakonera sartzea horrekin. Eta, eskerrik asko, eta orain junga gaitezen Zumairaa aprobetzatzera gaur larru eguna dela, eta, honekin bukatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko.